este momento vamos a subir un quinto video a las redes sociales del libro de Daniel. Ahora vamos a subir el capítulo 6 de Daniel y el subtítulo que tiene Daniel en el foso de los leones. A través de la historia bíblica, desde el mismo Génesis 3:15 en adelante, después que recibió la sentencia, esta serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, fue causándole problemas a todas las personas que se apoyaban en nuestro Dios, a los profetas, patriarcas y hasta el propio Señor Jesús fue acechado por este ángel, porque las pretensiones de él era usar a los seres humanos para que todos se volvieran contra Dios, contra su palabra, sus mandamientos, el día sábado, día de adoración a nuestro Dios, apartado de entre los 7 días. Ahora lo encontramos aquí en el libro de Daniel, unos 500, 600 años antes de Jesús, en estos grandes imperios que existieron en el tiempo de Daniel. Dios le revela al rey Nabucodonosor cuál iba a ser el final de estos imperios que iban a desaparecer de tal manera que no quedaría rastro de ellos, que fueron como tamo en la era llevados por el viento. Y hoy día los historiadores, en este caso los arqueólogos, les es un problema si es muy difícil saber la ubicación geográfica exacta, porque la Biblia dice que no quedaría rastro de ellos. Y en toda la historia bíblica, Satanás se fue presentándose, engañando a los hombres, porque el plan de él es que todos los hombres se pierdan juntamente con él, porque él ya está condenado. Ahora le espera que llegue el momento donde va a ser echado a un horno de fuego ardiente y no va a quedar de él raíz ni rama. La sentencia fue dada después de la muerte de Jesús. Ahí recibe su condena, muerte capital. Y a pesar de la sentencia que él recibe, dice el libro de Apocalipsis: alegraos cielos y los que moráis en ellos, porque el diablo, quien los engañaba día y noche, ha sido arrojado a la tierra. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a ellos con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Y se fue a hacer guerra contra la iglesia, contra la sentencia de ellos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Hoy día, a través de las redes sociales, nosotros encontramos doctores de teología,
pastores, sacerdotes, en contra de los mandamientos de Dios, en contra del sábado, de la sierva de Dios que fue Helena Harmon de Huay. Hay una guerra abierta, declarada contra la palabra de Dios y contra los libros de esta hermana Ellen Harmon de Huay. En los principios, cuando ella fue levantada por el Señor, sus escritos fueron probados de 1000 formas. Hoy día reaparecieron otra vez la oposición contra sus escritos. Ella no vive ya, pero sus escritos permanecen y están al alcance de todas las personas, si pueden aceptarlo o rechazarlos o hacer un juicio referente a los escritos de ella. Pero la Biblia dice allí en los Proverbios que el pueblo sin profecía se desenfrena y las profecías y la historia confirman la realidad de la Biblia y de los escritos de Helena Harmon de Huay. Porque siento una persona, una joven, apenas 17 años de edad, siento muy niña, yendo a la escuela, recibe una pedrada en la cabeza y esta la inhabilitó para seguir sus estudios solamente hasta el 3er grado. Pero si usted tiene la posibilidad, solamente ha escuchado censuras, rechazo, oposición, pero no conoce la vida de ella ni sus escritos, usted no se quede con lo escuchado, con los comentarios, sino que adquiera algunos libros de ellas. Ella escribió 100.000 páginas. Los libros, por nombrar algunos, está El Camino a Cristo, El Deseado de toda la gente, El Conflicto de los Siglos, Patriarcas y Profetas, Profetas y Reyes, La Educación, la Conducción del Niño, el régimen alimenticio y tratados sobre la medicina, sobre la odontología, sobre la educación, sobre los hijos, los padres. Así que usted haga su propio juicio, pero no se quede con los comentarios que ha escuchado usted por las redes sociales contra los escritos de Ellen Harmon de Huay, sino que usted adquiérelos a muy bajo precio, y si usted puede conseguirlo, acuda a la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Allí encuentra todos estos libros. Cómprese uno de ellos, estúdielo, analícelo y saque usted sus propias conclusiones como una persona, teniendo solamente un 3er año básico, pudo escribirle a los educadores, a los médicos, a los hombres de ciencia,
y escribir 100.000 páginas sin cursado ningún curso más, ni siquiera la enseñanza básica, menos la media ni la superior. A nuestro Señor Jesucristo le acontece algo similar 2000 años antes de esta escritora, fue censurado por los hombres letrados de su tiempo, por los doctores de la ley. ¿De dónde saca palabras, letras, si jamás ha ido a la escuela? ¿Dónde aprendió? ¿Con qué autoridad hace y dices estas cosas? Entonces yo les digo en este momento que para entender la palabra de Dios no es necesariamente ir a un seminario, a una universidad de teología, porque la Biblia es un libro sencillo para que pueda entenderlo cualquier clase de personas, sea muy letrado, tenga muy poca letra o no tenga nada de escuela, pero si esta persona se humilla y se deja enseñar por el verdadero maestro y más grande maestro que el mundo ha conocido, que su nombre es Jesús de Nazaret, o el Hijo del Hombre. Y si él quiere aprender, aprenderá el contenido de las Escrituras, porque él será su maestro. La palabra de Dios es una palabra que no necesita la respuesta de un ser humano, por muy letrado que éste sea, porque ella se interpreta a sí misma, se pregunta y se contesta. Solamente lo que nosotros tenemos que pedirle al Señor es saber usar la palabra de Dios, estudiarla, encontrar las preguntas y encontrar las respuestas, porque están dentro de ella. Muchas preguntas están en el Antiguo Testamento, sus respuestas están en el Nuevo Testamento. Preguntas que están en el Nuevo Testamento y la respuesta está en el Antiguo Testamento. Pero si alguno tiene falta de sabiduría, dice el Señor a través del apóstol Santiago, demántesela al Señor, el cual le dará a usted sin medida, pero pida con fe, no dudando nada. Ahí el apóstol no le dice a usted vaya a un seminario, vaya a un colegio de teología, a una universidad, o a un pastor, a un doctor de teología, o a un sacerdote. No, dice que demántesela al Señor, el cual le dará sabiduría sin medida, y usted entonces empezará a comprender la palabra de Dios y convertirse finalmente en un vocero de Dios, en un predicador que entregue un mensaje de esperanza, de perdón y de salvación, y se convierte en un medio de salvación para su familia, para todos los de su casa, para sus amigos y para todas las personas con las cuales usted se relaciona. Entonces será una bendición y puede conducir a la salvación hace tanto
a nuestro Señor Jesucristo como su Salvador personal y creyendo en nuestro Dios. A través de estas historias que están registradas en la palabra de Dios, en estos grandes y poderosos imperios que existieron, en todos ellos se ve la mano de Dios. Él tuvo sus profetas, que fueron los portavoces de Él, sus embajadores. Y aquí encontramos al primer y más grande rey de este imperio, en el capítulo 4 de Daniel, que finalmente reconoce la soberanía de Dios, su autoridad, su palabra, y él dice: ¿quién puede decirle que no haga esto o aquello? Encontramos al nieto de Nabucodonosor, un hombre que echó por tierra todo el testimonio de su padre, de Daniel, de Mesach, Sadrach, Abed-nego. Más bien tomó el camino de Caín, de Balaam, el amor a las riquezas, a la fama, a los aplausos. Y por esa causa llegaron los medos y los persas, después que desviaron el cauce del río, y todos ellos estaban ebrios, borrachos, no pudieron presentar ninguna defensa contra este ejército invasor que se hacía presente. Después que Daniel le interpretó el sueño, leyó la escritura en la pared, este hombre, como era mundano, pagano, idolátrico, adorando a dioses que no ven, que no oyen, que no escuchan, que no hablan, que no huelen, que no palpan ni andan, confiado en estos dioses, hace ese gran banquete, invita a 1000 de sus príncipes con sus mujeres, sus concubinas, y él mismo rey es quien alegraba esa fiesta donde se practicó la orgía, pero sin saber que allí, en la entrada de ese gran palacio donde se llevó a cabo este banquete, había un mensajero invisible que veía toda la profanación contra nuestro Dios, que hizo traer los vasos de oro que Nabucodonosor, rey de Babilonia, los había llevado después que fueron deportados Judá e Israel. Los vasos fueron llevados a Babilonia, y ahora este hombre, pensando de que para él no había nada que era sagrado y tan santo que sus manos no podían tocar, hizo traer los vasos que estaban en el templo de su Dios allí en Babilonia. Bebió él, sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas en estos vasos santos de Dios, del Señor, que se usaban en el templo de Salomón allí en Jerusalén para uso sagrado. Ahí entonces llega el límite, se le terminan todas las posibilidades, avanza por un camino que donde Dios ya no puede hacer nada por él, no hay remedio ya para él. Entonces viene la sentencia de muerte. Este ángel que estaba allí invisible empieza a escribir en la pared: tu reino ha sido roto, ha sido pesado en balanza y fuiste encontrado falto.
el reino será dado a los medos y a los persas. Y la Biblia dice que en esa misma noche, después que Daniel le interpreta el sueño, después que testifica acerca de Dios, que él desperdició todas las oportunidades que el Señor le dio para que lo aceptara a él como su Salvador personal y viviera con la seguridad como han vivido todos los que han creído en nuestro Dios y han bajado a la tumba llevándose una esperanza de encontrarse con nuestro Señor cuando Él venga en su segunda venida. Todo eso lo desperdició y no hizo caso a las palabras de su abuelo, al testimonio de su abuelo, ni a los consejos de Daniel, de Sadrach, Mesach y Abednego. Ahora se encontraba en el juicio de Dios y la Biblia dice que en esa misma noche este hombre muere, sus príncipes, sus mujeres, sus concubinas, y este reino termina y empieza un nuevo reino, los medos y los persas. Ahora vamos a encontrar en el capítulo 6 en adelante, está hablando vamos a leer algunos textos para entender lo que le acontece a los mensajeros que puso allí en el reino este nuevo rey que se llamó Darío. Oremos antes de estudiar la palabra. Padre nuestro que moras en los cielos, santificado y alabado sea tu santo nombre. En esta hora, Señor, al estudiar el capítulo 6 de Daniel, ruego el perdón de mis pecados, errores, ofensas hacia tu santo nombre. Y al subir este video, Señor, pueda más de alguna persona verlo en el tiempo y tomar la mejor decisión de sus vidas, aceptarle a usted como nuestro Dios y a Jesús como nuestro Salvador personal, dejarse transformar por su palabra y por su poder. Ruego este favor y le doy gracias, pero que se haga su voluntad en el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a leer unos pasajes acá. Dice lo siguiente. Dice Daniel en el foso de los leones. Pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío para siempre vive, con palabras halagadoras. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre,
fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo, para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Esa es la lectura que aparece allí en la palabra de Dios. Usted puede leer las veces que quiera y sacar sus propias conclusiones, pero hágalo. No se quede con lo escuchado, con ver videos, sino que vaya usted directamente a la palabra de Dios, pídale al Señor para que usted la entienda y tenga su verdadera interpretación, lo que Dios desea que usted conozca a través de su palabra y sea conducido a confesar sus pecados, obtener el perdón, apartarse de sus pecados y alcanzar misericordia. Ahí encontramos todo un plan trazado por estos 120 gobernadores que Darío pensó que era bueno colocarlos en el gobierno para su seguridad. Y allí en estos 120 sátrapas o gobernadores estaba Daniel y el rey se dio cuenta que en Daniel había una superioridad de inteligencia, capacidad intelectual en todos los asuntos y pensó entonces en ponerlo como jefe de ellos, como consejero principal o como presidente de los otros 120 sátrapas. Y a ellos no les pareció bien la idea del rey, porque a pesar de todo esto, Daniel no era del reino de los medios y los persas, sino que era un cautivo llevado por el rey Nabucodonosor, deportado a Babilonia, hijo de cautividad, y ahora que esté ocupando un cargo superior a los de ellos, que eran del mismo pueblo del rey, encontraron de que no estaba bien y hicieron un plan diabólico y esta serpiente antigua que fue sentenciado a muerte después del milenio se introduce en la mente de estos hombres para sacar a Daniel, porque Daniel era un embajador del Señor, un representante del cielo, era un profeta, y entonces trataron de encontrar alguna conducta sobre él para acusar a Darío referente a este hombre, pero no la encontraron que era un hombre fiel, intachable, cuidaba los negocios del rey, pero el único problema que tenía Daniel, según ellos, era de que este Daniel confiaba en el Dios de Jerusalén, de Judá, de Israel, y hacía 3 peticiones diariamente, todos los días. Y entonces por eso que acordaron hacer un edicto de tal forma de que el rey pudiera firmarlo, sellarlo y que no fuera revocado, y de esa forma entonces sacar del medio de ellos a Daniel. El edicto fue manipulado por el mismo diablo, por este ángel que busca la destrucción
de los seres humanos y le dicen: nos hemos reunido todos nosotros, los sátrapas, los capitanes y toda la gente que está en tus gobiernos, y hemos acordado de que es bueno que tú firmes este edicto para la protección suya, para que ningún hombre durante 30 días puede apoyarse en otro hombre o en otro Dios, sino que se apoye solamente en ti y en tus dioses. Y si faltare a alguno de estos mandamientos, que sea echado a un horno, a un foso de los leones. Y eso le pareció bien a Darío, sin saber cuál era el resultado, las consecuencias que esto iba a traer. No se dio tiempo para examinar ese edicto, estudiarlo y tomarse algunos días, sino que lo firmó en forma inmediata, y dentro de ese mismo mes llegan estos hombres a visitar al rey y le dicen: oh rey, para siempre vive, hace algunos días que tú firmaste un edicto que ningún hombre podía pedirle a otro hombre o apoyarse en otro Dios que no fueras tú, oh rey. Y el rey aprobó: verdad es. Y entonces ellos dijeron: nosotros hemos encontrado a un hombre que es hijo de la cautividad, que se llama Daniel, y él no respeta este edicto, sino que él sigue apoyándose en su Dios y 3 veces por día hace su petición. Ahí, en ese momento, el rey Darío se dio cuenta de este plan diabólico, malévolo. Por envidia los llevó a ellos a tratar de sacar a Daniel, causarle una muerte terrible, ser comido por esos leones hambrientos, salvajes. Solamente la causa era porque Daniel seguía apoyándose y pidiéndole al Señor, a nuestro Dios. No era una causa que tenía que ver con asuntos políticos de la nación, sino que era en señal de su adoración. Durante todo ese día dice la Biblia que el rey Darío no pudo librarlo porque estos hombres los acechaban y le recordaban de que las leyes de Media y de Persa, una vez firmadas por el rey, eran irrevocables. Y por esa causa entonces el rey dice que trabajó todo ese día, pero como estos hombres lo acechaban, y entonces mandó entonces que trajeran a Daniel y fuese echado al foso de los leones. Y este hombre llamado Darío, que vio que en Daniel no había ninguna falta, menos merecía la muerte de ser comido por los leones, pero había una firma, había un edicto. Así que lo único que él le dice a Daniel, una vez que iba a ser echado al foso de los leones, le dice: Daniel, el Dios que tú sirves, Él te libre de los leones.
y ahí pusieron una roca en la entrada. El rey se fue al palacio, se fue a su casa, ayunó, no tuvo ganas de comer ni músicos vinieron, sino que pasó toda la noche en vela por haber firmado ese edicto sin haberse tomado un tiempo para analizarlo y darle la respuesta después, nunca en el momento. Y al día siguiente dice la Biblia que muy de madrugada fue al foso de los leones, se acercó a la entrada y, y con voz muy triste le dice: Daniel, el Dios al cual tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de la boca de los leones? Esto lo encontramos nosotros en el versículo el 20, en el versículo 20 del capítulo 6, dice lo siguiente: y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de la boca de los leones? El 21 dice: entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó sacar a Daniel del foso, y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Y ahí viene la parte más terrible, en los cuales estos hombres no conocían cuál iba a ser su final. Se alegraron grandemente después que Daniel fue echado al foso de los leones. Habían conseguido lo que ellos habían pretendido, que así sea, y sin saber los resultados, al día siguiente el diablo, Satanás, los había incitado para que actuaran de esta manera, y el rey y el profeta de este reino fuese eliminado, comido por los leones, y porque eso es lo que busca esta serpiente. Pero Dios, que es nuestro Dios, que conoce todos los asuntos de los seres humanos, lo bueno y lo malo, y todos nosotros los seres humanos andamos ante su presencia tanto de día como de noche, porque para Él no hay oscuridad, no hay distancia. Todos nosotros ante Él somos como actores. A la vista de Él se hacen todas nuestras actividades, y Él sabía también todo este plan del diablo, que usa a estos 120 hombres sin mirar las consecuencias. Estos hombres trazan este plan para dar muerte a Daniel el profeta, y si ellos hubiesen sabido el final desde el principio, nunca
y ningún hombre actuaría como actúa ahora, en este momento. Entonces, después que ellos se alegraron, viene la alegría de haber hecho lo que hicieron, sacar a Daniel del medio. Para ellos fue un momento de alegría, pero para el rey fue un momento de tristeza, de angustia. No durmió en toda esa noche, no cenó, no hubo instrumento de música, porque el, el edicto que él había firmado sin haberse tomado el tiempo fue lo que le causó ese tremendo dolor y tristeza, y se dio cuenta cuando llegan estos hombres acusando que habían encontrado un hombre que no respetaba al rey ni a las leyes, y este hombre se llamaba Daniel. Ahí en ese momento este hombre se dio cuenta el mal que había hecho y causarle a este hombre, que era el hombre más correcto, más sincero, más leal en su gobierno. La tristeza lo embargó, y a la mañana muy temprano viene al pozo, porque una vez que Daniel fue echado allí, las últimas palabras del rey hacia Daniel, le dice Daniel: el Dios al cual tú sirves continuamente, Él te libre, porque yo traté todo el día de librarte, pero estos hombres me acechaban y me recordaban de que las leyes de Media y de Persia, una vez firmado por el rey, era irrevocable, imposible. Así que el Dios al cual tú sirves continuamente, que Él te libre de la boca de los leones. Y a la mañana siguiente, muy temprano, como no había dormido en toda la noche, fue al foso donde había echado Daniel, y con voz muy triste le dice: Daniel, Daniel, el Dios al cual tú sirves continuamente te ha podido librar de la boca de los leones. Y ahí usted en la Biblia va a encontrar la respuesta de Daniel, y le dice: oh rey, el Dios al cual yo sirvo, fui encontrado inocente, como también lo fui encontrado contigo. Él ha enviado un ángel que ha cerrado la boca de los leones, y la cual no me hicieron ningún daño. Imagínense ahora feliz y contento, y la alegría reapareció en este rey llamado Ciro, y ahí ordenó quitar la piedra, sacar a Daniel del foso de los leones. Pero ahora viene la tristeza, la amargura, la muerte, la destrucción para estos 120 hombres, porque ellos no midieron las consecuencias, sino que actuaron con presunción, con maldad, hacer daño a un hombre que era más justo que ellos. Y eso nosotros lo encontramos allí en la Biblia, aquí en el versículo 24 del capítulo 6 de esta historia. Y la Biblia dice: y dio orden el rey, y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel, y fueron echados en el foso de los leones, ellos, sus hijos y sus mujeres, si aún no habían llegado al fondo del foso, cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra: paz os sea multiplicada. De parte mía
puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones, y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. Esta maravillosa historia, pero con sus consecuencias fatales para aquellos que fueron instrumentos de Satanás, que nunca debe haber pasado en la historia de los hombres. Por eso que el consejo del Señor: no quiero la muerte del impío, ¿por qué habéis de morir? Dejen sus malos caminos y vuélvanse a hacer el bien, porque nuestro Dios tendrá de ellos misericordia y será amplio en perdonar. Y el Señor Jesucristo dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Tomen mi yugo, caminen junto a mí y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Y ese llamado no es solamente para los que ya militamos en alguna iglesia, que hemos creído ya en el Señor, sino que ese llamado es para todos los seres humanos que vivimos en este mundo. El llamado de Dios sigue aún llamando y está con los brazos extendidos. Vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaré descanso para vuestras almas. No quiero la muerte del impío, ¿por qué habéis de morir? Estos hombres que se reúnen para dar muerte, acusar a Daniel, hoy día, y la historia se repite a través de todos los tiempos. Y estos hombres, si hubiesen sabido cuál hubiese sido el resultado, jamás se hubiera levantado contra Daniel. Después